Bueno, David, tenemos que hablar de Venezuela porque ahí se preveía que iban a pasar muchas cosas, como finalmente ha sido, aunque igual no han pasado tantas cosas como se preveía, pero el 10 de enero teníamos la toma de posesión de Maduro y, claro, ha traído mucha tensión al país, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco. Pues así es, todo ha comenzado con una reunión internacional en Panamá, donde Edmundo González, líder opositor, ha buscado apoyo para desafiar a Nicolás Maduro, que como tú has dicho, tomó posesión como presidente de Venezuela el día 10 de enero, después de que la oposición demostrase, ojo, que Maduro había perdido las elecciones publicando, como ya sabemos, ¿no?, el 85% de las actas electorales. Vale, ¿y qué pasó así un poco día tras día? Venga, Hazme el minuto a minuto. Te voy contando. El jueves 9, las calles del país se llenaron de manifestantes y María Corina Machado, tras meses en la clandestinidad, lideró una protesta masiva en Caracas, de la que seguro que todos hemos visto algún vídeo. Sin embargo, el régimen respondió con mano dura, deteniéndola brevemente. Vale, y luego el viernes, el día de la toma de posesión. El viernes Maduro se juramentó para un tercer mandato en un acto que, a pesar de su importancia, estuvo marcado por la ausencia de los líderes internacionales. De hecho, los únicos jefes de Estado que estuvieron allí fueron Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Vamos, dos tiranos. Al final, Dios los cría y ellos se juntan, que dice el refrán. Bueno, decir aquí muchísimas cosas de las que tenemos que hablar, porque, bueno, lo primero que a mí me ha llamado la atención de todo este proceso, ¿no?, ha sido un poco la inacción de la oposición y la pérdida de fuerza en la calle, ¿no? Yo hacía una reflexión el otro día en Twitter, en X, que decía básicamente como que los manifestantes en Venezuela eran todos, o sea, todo lo que se veía ahí, ¿no? Era todo como gente muy mayor. Tampoco, hombre, claro, mucha gente salió a la calle, hablamos de más de 180 manifestaciones por todo el país, pero tampoco, salvo en sitios muy puntuales, tampoco se veía una afluencia ultramasiva de gente. Es algo que he leído mucho en nuestros comentarios, también en respuesta a los vídeos que hemos publicado, que bueno, claro, al final hay que tener en cuenta que cada vez hay menos población joven en Venezuela, que esto pues inhabilita que las protestas puedan estar... Claro, justo. A mí me escribían, ¿no?, a ese comentario de Twitter que había puesto, y me escribía mucha gente de que ellos mismos estaban en las protestas en los años 2017, 2018, 2019, y que finalmente se han acabado yendo del país, ¿no? Yo el problema que le veo, ¿no?, un poco a Venezuela es que antes había mucha fuerza en la calle, había mucho ímpetu, había muchas ganas, y no había un liderazgo claro. De hecho, bueno, pues fue la época de Guaidó, fue todo aquello que estaba la oposición a nivel político muy dividida, y para mí se tomaron, vamos a decir, decisiones incorrectas con todo el tema de boicotear las elecciones, no presentarse, claro, en lugar de lo que ha hecho ahora, por ejemplo, Edmundo González y María Corina Machado, que intentar ir por una vía igual menos... Exacto, que dijeron, bueno, vamos a hacer las elecciones, nosotros nos vamos a presentar y vamos a demostrar que son un fraude, no al revés, no simplemente no me presento y entonces pues no valen las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que yo creo es eso, que donde antes había fuerza en la calle, no había liderazgo, ahora es un poco lo contrario. Hay liderazgo, pero la gente ya no está en la calle porque la mayoría parte, claro, 9 millones de venezolanos se han ido, exiliados. Y eso quiere decir que 9 millones, la mayoría son jóvenes opositores. Y bueno, un componente también importante, entiendo que hay que entender, que es la resignación que tiene ya el pueblo venezolano, que bueno, puede salir una vez, puede salir dos veces, pero cuando ves que nada está cambiando, pues oye, las cosas cada vez son la más resignación y difíciles. También el miedo, porque también es verdad que la represión ha ido a más, ¿no? Ya estamos viendo pues penas de cárceles por simplemente protestar, por poner mensajes en redes sociales, o incluso, bueno, también podemos hablar del propio miedo de salir a protestar y que te puedan hacer algo los colectivos, que al final son fuerzas paramilitares que andan dando palizas por ahí, o todo este tipo de cosas. Por tanto, bueno, también pues es una mezcla de miedo, yo creo, como hemos dicho, resignación, y esta parte de que los jóvenes, pues la mayor parte de jóvenes opositores, pues han salido del país, ¿no? Al final se pierde la esperanza, como tú dices. Bueno, decir también que Edmundo González había prometido volar a Venezuela, y parece que había un plan, ¿no?, para que Edmundo González ingresase en el país, pero finalmente no lo ha hecho. Vimos que el régimen de Maduro desplegó sistemas antiaéreos
que supuestamente tenían órdenes de derribar el avión en el que viniese Edmundo González, y por eso, bueno, pues la oposición decidió no llevar a cabo, no jugar ese órdago y no hacer a Edmundo González viajar a Venezuela, pero él mismo ha dicho que pronto volverá cuando sea el momento, ¿no? Y al final, bueno, pues esto nos deja una reflexión, ¿no? Que es como, vale, si la cosa no se puede cambiar en la calle, si a Maduro no le van a echar con manifestaciones, con un tipo Euromaidán, ¿qué nos queda? ¿No? ¿Cómo se puede echar a Maduro de ahí? Más allá de la presión internacional que pueda haber, pues la única vía que le queda ya a Venezuela parece ser una intervención militar. La cosa es, ¿quiere Venezuela, quieren los venezolanos una intervención militar? Eso es lo que hay que preguntarse ahora mismo. Y si esta, en caso de que tuviera un seguimiento masivo, una aprobación masiva por parte de la población, hay recursos para ello, se puede. Bueno, Bukele ha salido hablando y ha dicho que ha pedido paciencia. Ha sido uno de los más críticos con el régimen de Maduro y ha dejado entrever como que hay un plan para hacer algo. Por el otro lado tenemos a Erik Prince, que Erik Prince, para el que no lo sepa, es un hombre, un estadounidense, que es el fundador de Blackwater, que viene a ser un poco, para entendernos, como el grupo Wagner de Occidente, ¿vale? Una empresa... Los mercenarios. Militar privada, sí, exacto, de mercenarios, ¿no? Y bueno, este señor, Erik Prince, hace tiempo, ¿no? Sacó una plataforma que se llama Ahora Casi Venezuela o algo así, ¿no? Creo que es así, Ahora Casi Venezuela. Ya Casi Venezuela. Ya Casi Venezuela, ¿no? Y bueno, recoge donaciones para, según él, en el futuro, hacer una intervención. Tienen un plan y ha dicho, de hecho, ha respondido estos días diciendo que bueno, que la plataforma Ya Casi Venezuela, pues hará su papel dentro del tema de derrocar a Maduro. Luego decir que esta misma plataforma el otro día publicó un mensaje que decía: hermanos venezolanos, entendemos la ansiedad y la frustración que padece el pueblo en este momento, y lo que va a pasar, va a pasar. Y para que ocurra tenían que darse una serie de eventos y hechos que justo ahora se están consumando, tal y como se previó. Existe un plan que debe seguirse a cabalidad para que garantice el éxito. Hemos esperado años por el momento que se viene, paciencia y fe, no los defraudaremos. Y el hashtag de Ya Casi Venezuela. Y de hecho, el propio Bukele también publicó un mensaje en X que ponía paciencia. Da un poco de miedo también. Da bastante miedo. Da bastante Una miedo. situación... ¿no? Da bastante miedo. Y en toda esta vorágine de declaraciones, de planes, yo creo que la gente también se va a acabar cansando de tanto mensaje en clave y tanta tontería. Pero bueno, decir que Estados Unidos ha aumentado la recompensa por quien ofrezca información para capturar a Maduro. 25 millones. 25 millones. Ojo, porque es la mayor recompensa de la historia de Estados Unidos. Creo que la anterior eran 20 millones, la mayor, y ahora 25 millones es la mayor recompensa de la historia que se ha ofrecido por... ¿Sabemos para quién era la anterior? ¿Por algún barbudo? Pues no, era, si no recuerdo mal, eran los propios líderes venezolanos los que han... ahora está Diosdado Cabello y el propio... Toda la crew. Y el propio Maduro, que creo que han superado su antiguo récord. Vale, entonces, bueno, imagínate. No sé si en su día por al-Baghdadi también se había dado también un montón de dinero. Creo que también estaba por los 20 millones, pero bueno, que esta es la mayor de la historia. Decir, más cosas. Los intereses de Trump. Hoy se publicaba una información en la que hablaba que hay cierto lobby petrolero que tiene intereses en Venezuela y que, bueno, estaba intentando convencer a Trump de que no intentase deponer a Maduro. Porque, bueno, debe haber ahí alguna prospección, algún lío. Bueno, sin más, ¿no? Yo creo que al final, para la propia industria petrolera, es más interesante que Maduro no esté, porque supongo que se liberalizará el sector y será mucho más seguro hacer inversiones en el país. Recordamos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Exacto, poca cosa. Las mayores. Y decir que con esas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pues su país vecino, Guyana, le está superando en producción de crudo, ¿no? Entonces, para que veamos lo que puede hacer la corrupción, el enchufismo dentro de una industria, la falta también las sanciones internacionales y, por supuesto, la falta de
de inversión extranjera. En algún momento también comentamos algo, si quieres, en el programa sobre el tema del Esequibo, que es algo bastante interesante. Hay que hablar del Esequibo, es verdad, que siempre que pongo un mapa de Venezuela y no aparece el Esequibo, están ahí los venezolanos. ¿El Esequibo dónde está? Es verdad. Recordemos que el Esequibo además son 2/3 del territorio de Guyana, o sea que de Guyana. Bueno, vamos con otro tema de rabiosa actualidad, que es el tema de Groenlandia, ¿no? Porque ya sabéis que Trump está intentando subir la temperatura del Ártico. Se está lanzando un órdago. Y lanzando un órdago para que Estados Unidos se haga con el control de Groenlandia. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Pues sí, parece que los 5 partidos del Parlamento de Groenlandia afirman que se oponen a que Groenlandia pase a formar parte de los Estados Unidos. Pocos días después de la rueda de prensa de Mar-a-Lago, en la que Trump reiteró su deseo de anexionarse a Groenlandia, los 5 partidos que se sientan en el... el nombre del Parlamento es un poco difícil, el Inatsisartut, han rechazado esta propuesta. Han dicho que Groenlandia aspira a la independencia y a su propia democracia, antes que a la sumisión de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, decir aquí que la gente, al final, con este lío geopolítico, recordemos que Groenlandia, no lo hemos dicho, pero pertenece a Dinamarca legalmente, por tanto es parte de ese país. Es verdad que tiene su propio parlamento y tiene una autonomía muy grande, pero forma parte de Dinamarca. Decir que, nunca nos acordamos de la población, sobre todo la población... Que es la gran mayoría, la población inuit. ¿No? Que al final la mayoría de la isla pues está compuesta por este grupo étnico y al final, yo lo digo en todos los conflictos que hay en el mundo, ¿no? En los que hay un pueblo que pide la independencia de una región concreta o este tipo de cosas, que al final pues son los habitantes de allí los que tienen que decidir qué quieren ser, si quieren ser groenlandeses, si quieren ser daneses o si quieren ser estadounidenses, ¿no? Pues habrá que preguntarles a ellos qué opinan, que al final son los que van a vivir allí. Decir que Trump, con todo esto al final, ¿no? De lo que está haciendo es un poco... Igual vira un poco de pedir la inclusión de Groenlandia en Estados Unidos a acelerar un poco el proceso independentista de Groenlandia, ¿no? Porque esto es una cosa que Estados Unidos ya ha hecho en el pasado, ¿no? Que... En España lo conocemos muy bien, porque al final en 1898, en la guerra aquella, ¿no? La guerra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo que ocurrió fue eso. Fue básicamente Estados Unidos apoyando los movimientos independentistas, sobre todo en Cuba y en Filipinas, para posteriormente apoyar esa guerra independentista contra España, en este caso, y para después convertir a esos gobiernos locales en títeres. Y sacar tajada, en este caso, de los recursos del Ártico, ¿no? Los recursos, del control de las rutas comerciales, en fin. Bueno, todo eso. Al final, si no consigue esto, pues es un win-win, porque al menos se abrirá puertas de cara a futuras negociaciones, que al final lo que está haciendo es, pues presionar a países para que acepten igual una mayor presencia militar estadounidense en la región. O sea que al final eso sí que se lo puede llevar. Y decir que ha salido una encuesta de que se ha hecho a la población de Groenlandia y que se les preguntaba por su pertenencia a la Unión Europea, ¿vale? Esta encuesta en el pasado daba un mayor peso al no querían ser de la Unión Europea. Sin embargo, ahora el 60% de los groenlandeses, según este estudio, pues estarían a favor de entrar en la Unión Europea y un 40% en contra, ¿vale? Por cierto, no es el momento, porque sé que no estamos en las profundidades ni en antaño banderas, pero ¿tú sabes por qué se llama Greenland? Yo sí. ¿Sabes? Sí, yo sí. Pero lo voy a contar a la gente. Vale. Que lo cuentes. Greenland, al final Groenlandia, en inglés es Greenland, es decir, la Tierra Verde. ¿Y por qué se le llama la Tierra Verde a Groenlandia, no? Es el mapache. Es un poco... Es en las profundidades y también hay parte del sinvergüenza del día un poquito en esta historia, ¿verdad? Es verdad. Bueno, todo viene de un navegante vikingo llamado Erik el Rojo, que fue desterrado de Islandia en el siglo X por cometer homicidios. Durante su exilio, Erik exploró la gran isla que conocemos como Groenlandia, como Greenland, la Tierra Verde. Al regresar a Islandia decidió darle un nombre atractivo, el de Tierra Verde, para convencer a otras personas de que emigraran con él y se establecieran en este nuevo territorio. Sin embargo, de aquellas, Groenlandia no era mucho más verde en ese entonces de lo que es ahora. Las áreas costeras donde Erik el Rojo y sus colonos se asentaron
Hombre, pues sí, tenían algo de vegetación en verano, pero la mayor parte de la isla seguía siendo helada. Y en invierno ya ni te cuento. Así que bueno, este nombre de Groenlandia, de Greenland, es una especie de estrategia de marketing vikinga, que irónicamente con el cambio climático, pues bueno, ahora sí que algunas áreas de Groenlandia pues se están volviendo más verdes durante más tiempo en el año. Así que bueno, igual acaba siendo Greenland de verdad. Quién sabe, ¿no? Y bueno, vámonos de Groenlandia a Palestina, porque ahí tenemos, para mí, unas declaraciones que son históricas, diría incluso. Resulta que la Autoridad Nacional Palestina ha publicado una declaración sin precedentes en la que condena a Hamás. En ella dicen que, ojo, no permitiremos que Hamás, que jugó con el pueblo palestino en beneficio de Irán y causó la destrucción de Gaza, repita sus aventuras en Cisjordania. Consideran además que el grupo palestino proporcionó pretextos gratuitos para que Israel llevara a cabo pues, bueno, la guerra conocida, que todos estamos siendo partícipes de ella, contra la población gazatí. Y bueno, dicen que... Partícipes no, por favor, he dicho partícipes de ella, que todos estamos viendo cómo está ocurriendo. Dicen que jamás provocó que se extendieran las condiciones catastróficas en la franja de Gaza, desde el hambre y la pobreza y la privación de las necesidades humanas más básicas. Y también, bueno, del colapso de los sistemas, de los servicios más básicos. Claro, al final la esperanza de vida ahora en Gaza ha bajado drásticamente. Bueno, decir que esto es la primera vez, ¿no?, en más de un año de ofensiva israelí, contra la franja de Gaza, que la Autoridad Nacional Palestina culpa abiertamente a los islamistas del desastre humanitario, ¿no?, que ha ocurrido después de los crueles ataques de Israel, ¿no? Al final, bueno, lo que podemos decir aquí es que estoy, bueno, al menos yo, no sé tú qué pensarás, pero estoy completamente de acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina. Al final se ha visto, ¿no?, que los ataques del 7 de octubre de 2023 fueron un tremendo error estratégico para Hamás. Y bueno, pues eso ha desembocado un poco en la situación que tenemos hoy en día. Y tiene sentido también que la Autoridad Nacional Palestina, con quien en su día hubo incluso el partido Fatah, tuvo una guerra, ¿no? Que, bueno, el partido Fatah es quien lidera la Autoridad Nacional Palestina. Y decir que, bueno, que en su día hubo una guerra civil entre Fatah y Hamás por el control de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que se llevan mejor, hay veces que se llevan peor, pero ese conflicto de fondo está un poco ahí. Decir que bueno, todo esto al final pues le dará alas igual a la Autoridad Nacional Palestina, que en caso de que se firme un acuerdo de alto al fuego, de que Israel acabe saliendo de Gaza, seguramente pase porque la Autoridad Nacional Palestina sea la que acabe tomando el control de Gaza en detrimento de Hamás. Decir que además todo esto está contextualizado en un momento en el que ya ha habido enfrentamientos entre ambos grupos, entre Fatah y... No sé si lo has dicho, no, creo que no lo has mencionado. ¿Lo de 2007? No, que ahora mismo está habiendo enfrentamientos en Jenin, en el campo de refugiados en Cisjordania, y son enfrentamientos que son entre los dos grupos, entre Fatah y entre Hamás. Pues ahí tenemos eso. Vámonos a Eslovaquia. Eslovaquia, que últimamente nos está dando, para lo pequeñito que es, nos está dando muchos titulares porque hay una gran rivalidad entre Fico, el primer ministro, vamos a decir, de tendencia un poco prorrusa, y Zelensky, presidente de Ucrania. Así es, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha criticado duramente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acusándolo de mendigar y chantajear a otros países para obtener ayuda financiera. Estas declaraciones surgen en medio de crecientes tensiones entre Eslovaquia y Ucrania, intensificadas por la reciente decisión de Kiev de suspender el suministro de gas ruso. Una medida que ha impactado a varios países de la Unión Europea, incluida, por supuesto, a Eslovaquia. Están bastante cabreados los eslovacos con el tema del gas. Con el tema del gas, sí, y es que, bueno, pues Eslovaquia era uno de esos países que dependía mucho, ¿no?, del gas ruso. Entonces, bueno, decir que desde que asumió el cargo Fico en 2023, recordemos que le dispararon hace no mucho. Bueno, pues Fico se ha mostrado como un firme opositor a la asistencia militar occidental a Ucrania. No nos sorprende, ya que, como decíamos, Fico pues al final tiene unas tendencias un poco prorrusas. Decir que Fico sostiene que el país no tiene posibilidades, el país cuando se refiere a Ucrania, no tiene posibilidades de derrotar a Rusia militarmente y que por tanto debe priorizar una solución diplomática al conflicto. Bajo su mandato, decir que Eslovaquia ha detenido el envío de ayuda militar a Ucrania y ha dejado claro que vetará cualquier intento de adhesión de Ucrania a la OTAN. Entonces, bueno, o sea, lío por aquí porque, bueno, pues al final
siempre es los problemas, ¿no? De las alianzas y de las uniones políticas de países, de tantos países y tan diferentes entre sí, ¿no? Que muchas veces si pones un sistema de vetos, pues al final lo que te ocurre es que un país muy pequeño puede comprometer la estrategia a largo plazo de toda la alianza y de toda la organización. Y esto pasa en la Unión Europea y esto pasa también en la OTAN. Entonces, bueno, pues lío por ese lado. Bueno, y seguimos hablando de Ucrania porque según Forbes, por primera vez en los 35 meses que Rusia lleva librando la guerra, los ucranianos pueden tener una ventaja en cuanto a tanques sobre los rusos, pero solo en ciertos tramos de la línea del frente de 800 millas. Sí, recordemos que, claro, el frente en Ucrania es un frente enorme, pues eso, creo que son 1000, en millas son 800, en kilómetros, si no recuerdo mal, son como 1300 kilómetros. Y decir que, claro, pues hay sitios en los que Rusia tiene más fuerza, ha priorizado más el envío de armamento de última generación, sobre todo los drones de fibra óptica, que son los únicos que soportan las defensas, los sistemas de guerra electrónica ucranianos. Y luego hay otros sitios en los que, bueno, hay material de segunda y donde tienen más problemas, ¿no? Decir que ahora mismo hay sitios en el frente ucraniano, ¿no? Donde los tanques rusos están reducidos a disparar desde posiciones camufladas a muchos kilómetros de la línea del frente, ¿no? Y no se pueden utilizar en labores de asalto. ¿Por qué? Pues porque al final estos tanques son presa fácil para los drones ucranianos, que es donde ahora mismo la industria militar ucraniana más está poniendo el foco, ¿no? Decir que los propios ucranianos han logrado desplegar 2 grupos de drones del tamaño de una compañía, cada uno con unas pocas docenas de operadores en secciones muy pequeñas del frente. Entonces, claro, lo que pasa con los tanques rusos es que estos pues simplemente no alcanzan la línea para poder lanzar un ataque. Son destruidas las columnas de blindados y de tanques ucranianos justo antes, ¿no?, de llegar al propio campo de batalla, lo cual pues hace que estas maniobras de asalto rusas sean pues, poco menos que suicidas. Y entonces eso lo que ocurre es que pues los rusos lo que están utilizando a la hora de hacer ataques es pues, utilizar vehículos civiles. Vemos a rusos realizando asaltos en moto, en patinetes eléctricos, en buggies, en camiones. Es decir, ya pues, hay muchos sitios en los que ni siquiera no utilizan los blindados porque saben que estos van a ser destruidos antes de llegar al propio frente. Bueno, esto por la parte de las noticias de geopolítica, y vámonos ahora con las noticias de economía en el Rincón del Tiburón. Bueno, empezamos este Rincón del Tiburón con una noticia que afecta a España. En este caso una mala noticia, que luego dicen, siempre ponéis noticias buenas sobre la economía española. Bueno, pues la de hoy es mala, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, David? Venga, vamos a contar esta noticia mala. La naviera Maersk prescinde de Algeciras en favor de Tanger Med en su servicio entre Oriente Medio y Estados Unidos. La naviera danesa ha anunciado que dejará de hacer escala en el puerto de Algeciras en su servicio que une Oriente Medio e India con Estados Unidos, y en su lugar realizará una parada en Marruecos. Además, el servicio añadirá una escala en la India en el puerto de Mundra. Decir que, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Por qué de repente una naviera de las más grandes que hay en el mundo pues se olvida de España y decide parar en Marruecos? Bueno, pues este tema es porque... Bueno, hay varios temas. Primero es que la compañía se quejó hace un año de la saturación en las dársenas de Algeciras y criticó al gobierno de España por rechazar a los buques con material para Israel. Y recordamos, ¿no?, que cuando de repente se anunció que había 3 barcos que no podían atracar en España porque se supone que llevaban armas para Israel, ¿no? Bueno, es decir, que estos son algunos motivos por los que esta empresa Maersk se quejó, pero el verdadero motivo, el motivo de peso, es la entrada en vigor del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un reglamento que pone precio a los gases de efecto invernadero que emiten los buques que tocan los puertos europeos y que, por ejemplo, otros puertos rivales, como el de Tanger Med, este puerto, gran puerto de Marruecos, pues no aplica. Entonces, claro, al final a los barcos les sale mucho más barato no pisar suelo europeo para no tener que pagar los derechos de emisión de esos gases nocivos que emiten a la atmósfera. Por tanto, bueno, pues al final estas cosas, cuando se empieza a hacer dumping medioambiental,
por parte de terceros países que les da un poco más igual el medio ambiente, pues es muy complicado competir contra ellos, ¿no? Y es un problema, es un problema. Bueno, esto por la parte de España. Y hay una noticia económica, ojo, no geopolítica, económica en Siria. Que esto no es el pan de cada día, precisamente. Así es. Tras Cuéntanos. el derrocamiento de Bashar al-Assad por HTS, Siria experimenta un auge de importaciones debido al fin de restricciones al dólar y a aranceles elevados. Las tiendas en Damasco están llenas de productos extranjeros como agua turca, leche libanesa y chocolates occidentales. Esto contrasta con los años de aislamiento en que los sirios dependían de bienes locales o de contrabando. Bueno, ¿quién nos iba a decir que los yihadistas de HTS iban a ser los abanderados del libre comercio en Siria? Es tremenda la historia. Bueno, decir que el nuevo gobierno de HTS ha permitido el uso del dólar y ha reducido los aranceles para fomentar la economía, ¿no? Seguramente, pues bueno, bien asistidos por económicamente al menos, ¿no? Asistidos me refiero a asesorados por los países del Golfo Pérsico, seguramente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y luego también, ¿no?, por su otro gran valedor que es Turquía. Decir que los precios de bienes básicos como los plátanos o las patatas en Siria pues han caído gracias al fin de las extorsiones en los controles militares, que eso también es algo muy común en países poco desarrollados, que el propio ejército o la propia policía exige mordidas a cambio de dejar pasar ciertas mercancías, ¿no? Sin embargo, bueno, los sirios no por eso se dejan de enfrentar a dificultades económicas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora te están teniendo problemas con los pagos a los funcionarios, ¿no? Que están teniendo retrasos en sus pagas. Aunque, bueno, veremos, parece que al menos este camino, pues va a ser, ¿no?, pues más provechoso para la economía siria que el propio... Bueno, es que, de hecho, la economía siria era una de las más planificadas del mundo. Estaba todo controlado por el Estado y, por tanto, el Estado, en un país como Siria, también desarrolló unos índices de corrupción altísimos. Entonces, claro, si todo lo controla el Estado y el Estado es corrupto, mal asunto. Pues vamos con una mala noticia también de Siria. Cuéntanos. Y es que resulta que, bueno, que Al-Jolani, o Ahmed al-Shara, como se llama en realidad, ha dejado caer que para que haya elecciones en Siria pueden llegar a pasar 4 años, si es que las hay. Que bueno, esto era esperable por 4 añazos. Es verdad que, oye, adalid del libre comercio sí, adalid de la democracia no tanto. Decir que, bueno, lo que ocurre o la excusa que han dado es que, bueno, pues Siria viene de una guerra civil muy grande, muy larga, muy destructiva y que tienen que preparar a la infraestructura del país para, bueno, pues para hacer unas elecciones que todavía no se ven preparados y que más o menos en 4 añitos ya lo tienen todo niquelado. Veremos si en 4 años hay elecciones o no hay elecciones. ¿Tú qué crees? ¿Que hacemos porra? Yo creo que no hace ni falta. Yo digo que no la... No hace ni falta hacer porra. No hace ni falta. Yo creo que no las va a haber. Pero bueno, veremos. Más cosas. Bueno, no, más cosas ya no. Nos tenemos que ir a las secciones. ¿Hoy qué sección tenemos? Hoy tenemos el mapache. El mapache. Pues vamos con el mapache.